¿Qué tal? Muy buenas noches, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a un estudio más de la palabra de Dios. Y bueno, hoy estamos viendo el tema, hoy estamos continuando con nuestro ya conocido estudio de Lucas. Y hoy estaremos viendo del capítulo 3 al capítulo 20. Del capítulo 3, el versículo 1 al versículo 20. Y bueno, para ello, como siempre lo hemos dicho, abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, del versículo 1 al versículo 20. Lucas capítulo 3 del versículo 1 al versículo 20. Dice la palabra de Dios: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilatos y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, Liceas de Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región continuamente, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, enderecen el camino, enderecen sus sendas, y todo valle se rellenará y se bajará todo monte collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas: oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también está puesta el hacha a raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego eterno. Y la gente le preguntaba: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo él les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijan más de los que está ordenado. También les preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagan extorsión ni calumnien a nadie, conténtense con su salario. Y como el pueblo estaba con expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan será el Cristo. Y respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad los bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de atar la correa de su calzado. Él los bautizará en espíritu y fuego, y su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Y con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Y entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas además, encerró a Juan en la cárcel. Esta es la perfecta, inerrante y única palabra de Dios. Vayamos al Señor en oración. Señor, gracias te damos porque nos permites estar hoy delante tuyo. Gracias te damos, Señor, porque es por tu soberana voluntad que estamos aquí presentes, conociendo y estudiando tu palabra. Te pedimos, Padre, que tú traspases los corazones de todos los que van a escuchar tu palabra, que sea el Espíritu Santo enseñándonos, Señor, porque Él es el Maestro, Él es el consolador, Él es lo volvemos a repetir, Él es el Maestro, Él es quien nos convence, Él es quien nos enseña, Señor, y esta es tu palabra, la que es completamente inspirado, completamente en Él. Te pedimos, Padre, que nuestros corazones queden estos 20 versículos relacionados en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro entendimiento y en nuestra vida, Señor. Que la vida de Juan el Bautista sea una vida en la que nosotros podamos ser valientes para poder ir hacia el mundo, para poder vivir en este mundo, y sobre todo que recordemos que Él, como bien lo dijo, fue una vara en el desierto, tal cual todos estamos llamados a ser, por la gloria y honra de nuestro amado y bendito Señor Jesucristo. Este tiempo lo ponemos en tus manos a los electrónicos, a todos nosotros, en nuestras vidas, en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Juan el Bautista, él fue uno de los primeros verdaderos predicadores.
Hoy en día la predicación se ha vuelto algo tan trivial, por así decirlo. Se ha vuelto algo tan... Para otros se ha vuelto algo tan muerto, tan inútil. No, es que yo no quiero predicación, mejor quiero palabra nada más, ¿no? Es que yo ya no quiero que alguien me predique porque los predicadores gritan y yo no quiero eso, yo prefiero un estudio, ¿no? Y ya no predicar mejor. Entonces se ha vuelto algo tan por eso lo digo, tan trivial, ha entrado en unas controversias tan grandes. Pero como bien lo dijo Martin Lloyd Jones, la predicación es el punto más alto de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno predica, enseña la palabra de Dios, pero aparte de que la enseña, la lleva más allá, va a lo que es la exhortación y la aplicación. Entonces el simple hecho de yo nada más pararme y pasarte información, eso es completamente inútil. Y eso es lo que a veces mucha gente confunde con estudio o predicación. No es que tú no les digas lo que tienen que hacer, eso el Espíritu Santo se los dirá. Es que tú no pienses lo que les tienes que decir, eso el Espíritu Santo se los dirá. O es que tú no digas lo que es que el Espíritu Santo se los dirá. Y empezamos, ¿no? De alguna manera empezamos a caminar de una manera completamente, como te lo vuelvo a repetir, completamente en contra de la predicación, sin entender cómo es lo más alto y cómo es el llamado más alto que Dios nos ha dado, el punto de que podamos predicar su palabra. Ahora, otro punto. La predicación es teología en llamas, es teología apasionada. Si tú no tienes pasión, de verdad no tienes por qué estar arriba de un púlpito. Así de sencillo. La pasión es algo que sí o sí tiene que ir completamente incluida en la enseñanza que tú estés dando, en la predicación que tú estés compartiendo, porque si tú no tienes pasión, olvídate que Dios te haya llamado, porque la pasión es completamente necesaria para poder dar esa vida por el mensaje que estás dando. Porque si lo tuyo nada más es dar información y darla y así, y no tener pasión o amor por lo que estás haciendo, entonces no tienes ni llamado de eso. Juan el Bautista, por lo tanto, era uno de los pocos y verdaderos predicadores en nuestras vidas. En nuestro tiempo solamente personas como Leonard Ravenhill, John MacArthur, Paul Washer, Martín Lutero, Stephen Lawson, Juan Calvino, John Knox, todos los puritanos ingleses, George Whitefield y Charles Spurgeon, solamente son algunos de los que eran verdaderos predicadores, maestros y personas que en verdad tenían ese fuego y esa pasión para predicar y enseñar. Esos que te acabo de mencionar son esas personas que dan la vida por la enseñanza de la predicación de la palabra de Dios, que entienden que un predicador no es un ratón de biblioteca que solamente se sube a leer una homilia y hermanos, he terminado, podéis ir en paz. No, un predicador es alguien que viene como un heraldo, un enviado del Rey de los cielos a proclamar el mensaje de Dios. Entonces, estos personajes que te acabo de mencionar junto a nuestro protagonista de hoy, Juan el Bautista, son el claro ejemplo de lo que verdaderamente es predicar, proclamar y enseñar. Por lo tanto, en el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, gobernador de Judea, Tiberio vemos que fue un emperador conocido por su crueldad y severidad. También Pilato fue conocido por sus masacres de judíos y su insensibilidad, y los gobernantes de la familia de Herodes el Grande, Herodes, Felipe, eran conocidos por su corrupción y su crueldad. Entonces aquí Lucas nos enseña cómo la degradación y la corrupción habían llegado al Imperio Romano. Entonces el Imperio Romano se caracterizaba por ser un moralismo de nosotros somos griegos, somos inteligentes, somos estoicos, tenemos oratoria, pero por otro lado estaban matando gente. Eso es prácticamente como el gobierno que hoy en día existe. Son gobiernos que aparentemente dan una moralidad incluso hasta religiosa, unos hasta se llaman cristianos, ¿verdad? Entonces te das cuenta luego la vida que ocultan y la doble vida que tienen y cómo con un lado quieren aparentar una espectacularidad, una bondad, una alegría, una pasión, una felicidad, pero realmente después te das cuenta de sus vidas atrás y te das cuenta cómo sus vidas están llenas de falsedad. O quieren aparentar dos caras como lo hacían los romanos. La realidad de estos gobernantes es indiscutible. Los arqueólogos han descubierto evidencia específica e innegable de que estas personas vivieron y gobernaron estos lugares.
Entonces, la Biblia, aquí en Lucas también nos menciona dos sumos sacerdotes corruptos. Nos recuerda que los líderes judíos estaban más interesados en la política que en servir a Dios. Hoy en día, de verdad, tú no tienes idea cuánta gente se hace llamar cristiano y le interesa más quedar mejor, le interesa más quedar bien con la política que con Dios. Le interesa más entrar en la política que estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque no, ¿quién nos va a dar ofrendas? Y mejor pues me vendo al partido político, ¿verdad? Y la Biblia completamente opone eso, porque eso es algo que nadie puede hacer. Y para nada si es llamado al cristianismo, si es llamado, perdón, como ministro de Dios. Y como se los vuelvo a repetir, el error más grande o el error más fundamental de los romanos era ese, que por un lado eran sanguinarios, pero por el otro lado eran muy impactantes, muy agradables, eran poderosos, eran grandes, eran, no, es que tú eres poderoso, es que tú eres bello y así. Y tenían una cara de belleza y al mismo tiempo una cara sanguinaria. Así descaradamente como hoy en día lo vemos. Lucas también nos enseña el surgimiento de cómo Juan el Bautista llega y cómo Dios acomoda el tiempo, la historia y los gobiernos para que se cumpla su propósito. Entonces vemos cómo también, así como Dios despertó en el tiempo de Esdras y de Ageo que construyeran el templo, vemos también cómo Jacob vino por orden de Abraham, vemos cómo todo avivamiento es ordenado en la historia de la iglesia, desde el libro de Hechos hasta nuestros días y hasta que Jesucristo venga. Todo es completamente ordenado por Dios, todo es completamente ordenado por Él. Él pone todas las cosas, Él como un jugador de ajedrez, pone todas las piezas para que esas piezas se unan para el propósito eterno que Dios tiene para con todos nosotros. Y por lo tanto, a través de estos vemos una profecía cumplida del versículo 3 al versículo 6. En estos versículos vemos que que Isaías había previamente comunicado a Israel que antes de que el Señor Jesucristo viniera, vendría un poderoso predicador y evangelista preparando a Israel para recibir a Cristo. Este predicador les mostraría su autoengaño, les enseñaría verdaderamente el mensaje de Dios y les diría qué hacer. Cuando analizamos a fondo la predicación de Juan el Bautista del versículo 7 al versículo 20, vemos tres cosas muy indispensables. Una gran predicación se compone de tres cosas bíblicamente hablando: enseñanza, exhortación y aplicación. Aplicación, pues, ¿a esto en qué aplica? ¿Esto para qué me sirve? Exhortación es, ya no hagas esto. Y la enseñanza, porque si no hay enseñanza, ¿cómo va a haber exhortación? Y si no hay exhortación de tú estás mal, entonces ¿cómo me vas a decir qué debo de hacer? Entonces, en todos esos tres elementos van completamente juntos. Y si no están juntos, pues eso no es nada. Por eso es que este hombre nos enseña claramente el punto de que no es nada más pasarte información, sino esa información te debe de servir para algo. Y eso que te debe de servir tienes que aprender a que tienes que dejar esto. Y si estos tres componentes no están rodeando tu bosquejo, no están rodeando tu palabra, no están rodeando lo que tú estás dando, es completamente inútil lo que estés haciendo. Por lo tanto, el arrepentimiento puede traer verdadera libertad en Cristo para aquellos que lo recibieron. El mensaje de Juan era un llamado completamente de arrepentimiento. Algunas personas piensan que el arrepentimiento se trata de sentimientos, sobre todo de sentir pena por tu pecado. Y es precioso, ¿no? Sentir pena por el pecado. Pero eso más que nada es una palabra de acción, de ya no hagan, de en serio, compórtate. Juan le dijo a sus oyentes que hicieran un cambio de mente. O sea, no solamente basta con sentir pena, basta con que cambies. Tú puedes decir, yo sentí toda la pena, pero si no cambié, ¿de qué me sirvió? Hay personas que pueden decirte, yo cuando me convertí no sentí nada, pero cambió mi vida, ya no hice lo de antes. Y hay personas que no paran de llorar todos los domingos, todos los cultos de oraciones, pero salen y se siguen comportando igual. Entonces, ¿de qué valió? ¿Cuál fue el fin de todo lo que hicieron? De absolutamente nada. Por lo tanto, es que el verdadero arrepentimiento es, en verdad, cambiar mi manera de ser, cambiar mi manera de vivir y de verdad actuar conforme a lo que Dios me está pidiendo. Que deje de hacer y que me ponga a hacer. Por lo tanto, Juan bautizaba, como bien lo dice la palabra de Dios, en agua, y era aplicable a sí mismo como predicador por misioneros a los judíos, y esto simboliza la limpieza espiritual del pecado. Pero era un simbolismo, ¿sí? Tú ves personas que hoy en día te dicen que si tú no te bautizas no vas a entrar al cielo. Eso ninguna parte de la Biblia lo dice. Ninguna cantidad de agua puede borrar ni una sola cantidad de pecados. Dicen, no, es que el que no naciere de agua ni de espíritu, el que no naciere de agua ni de espíritu, está hablando únicamente de la Escritura y del Espíritu Santo.
través de la palabra, tú eres convertido. Porque a través de la palabra, escuchas la palabra, el don de fe viene por medio del Espíritu Santo. En ese momento tú te conviertes, porque pues si te arrepientes de tus pecados y el Espíritu Santo viene a morar en ti, entonces ahí está el Espíritu. ¿Y cuál es el agua? El agua es la palabra de Dios, que en ese contexto es lo que Jesucristo está queriendo decir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el que no naciere por medio de la palabra y viniera el Espíritu, jamás vendrá el reino de los cielos. Es decir, que el verdadero cristiano, está hablando de un cristiano, de un verdadero cristiano, solamente un verdadero cristiano va a poder ver el cielo. Va a poder entrar al cielo. Los demás no solamente no van a entrar al cielo, sino que van a terminar en el infierno. Entonces, a eso es a lo que se está refiriendo. En ningún momento está hablando de bautismo en agua, porque te vuelvo a repetir, el bautismo en agua no puede salvar a nadie. Era un simbolismo, y Juan, una vez que los bautizaba, les decía, ahora hagan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces ustedes no me vengan con sus lágrimas, no me vengan a decir con que no siento, no me vengan a decir con que no creo. Muestren su arrepentimiento y ya. La vida cristiana resumida en una simple palabra, agrada a Dios. Nada más. No desagrades a Dios, agrada a Dios. ¿Y cómo significaba, cómo era la predicación de Juan el Bautista? Oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Dirigirse a su público como una generación de víboras no es una forma muy fácil, muy hábil, ni mucho menos una forma homilética de iniciar un sermón. Tú puedes ir a una escuela como las que imparte el pastor John MacArthur o el doctor Steven Lawson, buenos profesores desde un punto aparte, y todos ellos son personas que a la hora de iniciar un sermón, bueno, pues es una introducción pero la introducción de Juan el Bautista era muy fuerte. Preguntarles por qué están aquí no es una introducción fácil, pero a Juan no le interesaba predicar un mensaje que entretuviera al público. Juan era un verdadero predicador, que su pasión venía de la palabra de Dios y de predicarla. Y esa es la pasión que todos tenemos. Charles Spurgeon en una ocasión le dijo a un joven predicador, si tú quieres, así le preguntó el joven, ¿cómo le hago para tener una audiencia como la que usted tiene? Y él dijo, enciéndete de gasolina. Charles Spurgeon dijo, enciéndete de gasolina y habla. ¿Qué quiere decir? Apasionate por lo que estás diciendo. Y cuando tú estés apasionado por lo que estás diciendo, estés encendido de gasolina, así, lleno de la pasión para poder predicar, estés con toda la pasión para poder predicar, entonces vas a ver cómo va a haber algo. Porque por lo tanto, la pasión por eso viene de la Biblia, porque lo que a nosotros nos interesa es quedar bien con Dios, no con la gente. Tú puedes ver al gran expositor George Campbell Morgan, no hay mucha información de él, pero hay bastante. O sea, no hay mucha información a nuestro alcance, pero de que hay buena información, hay buena información. Y fue uno de los más grandes teólogos, de los más grandes predicadores, el padre de los expositores le llegaron a llamar, porque era un hombre muy capaz, pero él ninguna de las leyes homiléticas que podríamos decir seguía. No hacía introducciones impactantes, no hacía conclusiones poderosas, simplemente que tenía, se aferraba completa y absolutamente al texto. Entonces cuando vemos esa aferración que él tenía y vemos cómo él no se soltaba del texto y vemos cómo su compromiso era aferrarse a agradar a Dios, entonces nos damos cuenta cómo ese era el corazón que tenía George Campbell Morgan, que tuvieron John MacArthur, que tuvieron en este caso Juan el Bautista, que eran personas que no buscaban entretener a la gente, no buscaban hacer sentir bien a nadie, buscaban predicar la palabra de Dios. Raro en nuestros días, necesario en nuestros días, y Dios bendiga a todos aquellos que en verdad hacen bien su trabajo de esa manera. Por lo tanto, Juan era raro. Cualquier hombre que predicara así vivía en el desierto, vestía ropa graciosa, comía saltamontes y miel, era extraño. Por lo tanto, Jesús, también vemos que Jesús no tenía un hombre brillante, no tenía un traje de $1,000, un corte de $200. Dios a menudo usa gente que aparentemente dicen, bueno, pues ¿el qué? Por eso es que en su falsa seguridad, Juan el Bautista les hacía ver, ustedes están cometiendo un grave error. Miren, si ustedes no se arrepientan, van a terminar en el infierno.
Por eso mejor les fuese dejar su camino y arrepentirse. Eso es la exhortación. Y la gente lógicamente le preguntaba, bueno, ¿y entonces qué haremos? Y él les decía, el que tiene 2 túnicas, del que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. O sea, sé generoso. Como bien dijo Jesús, cuando hagas banquete no invites a los ricos. Cosas muy ordinarias son un signo de un verdadero arrepentimiento. Agarrarle la bolsa a la señora en el mercado es un signo de verdadero arrepentimiento. Que me piten en el periférico y yo no responda, eso es tan grande. O sea, no estamos hablando de que te vayas a China a salvar gente, no estamos hablando de que te vayas por todo el mundo predicando y sin parar. No es malo, de verdad. Dios bendiga a la gente que tiene en su corazón en su anhelo, porque posiblemente Dios los está llamando a su obra y tampoco tienen que andar quemando sus dones como mucha gente lo hace, ¿no? Que Dios les da dones de predicación, de evangelismo, de música, y dicen, no, yo mejor en la sombrita, porque no, yo no quiero vislumbrar, porque Dios no me llamó a eso, Dios me llamó a estar en lo secreto, y yo no quiero que la gente me vea, no, yo mejor me encierro, yo no quiero hacer nada, yo no hago nada, ni subo nada en el Face. O sea, Dios me dio talentos, pero yo no hago nada talentoso. Yo me la paso encerrado, yo no hago nada. ¿Por qué? Porque no quiero salir, es que yo para qué sirvo. Hay mucha gente que encierra sus talentos y de ninguna manera es lo que Dios nos está llamando. Nos está diciendo que esas cosas tan ordinarias, como te vuelvo a repetir, como el puro hecho de de ayudar a alguien, de no responder nada, de ser correcto en los negocios, de ser íntegro en la escuela, de respetar a mis padres, de recoger mi ropa, de hacer lo que me están diciendo, de en la calle, si me dieron un peso de más, regresarlo, mira, aquí está el peso, si se cayó alguien, pues lo ayudo, es que necesito una dirección y con toda amabilidad se lo dices. Esas cosas tan ordinarias son las que demuestran el verdadero arrepentimiento. A veces pensamos que Dios nos obliga a hacer cosas muy grandes y muy imposibles para demostrar nuestro arrepentimiento, pero la realidad es que no. Él solamente busca, Dios busca integridad en cosas ordinarias. La vida del cristiano, en 2 simples palabras, no desagrades a Dios y agrada a Dios. Nada más. Sencillamente. Por eso dice Miqueas 6:8, oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Miles de dólares? ¿Campañas gigantescas de evangelismo? ¿Que te la pases en el ojo del huracán? No. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Yo vuelvo a repetir, de ninguna manera estoy diciendo que Dios no nos llame a eso, a ser como el gran George Whitefield, ¿no? Itinerante, que por toda Inglaterra, por toda Escocia predicó. No, pues Dios sabrá, y si Dios te ha llamado y si tienes el llamado, pues adelante, ¿no? No seas como, te vuelvo a repetir, no seas como esa gente que se encierra, que porque piensan que a través de una autolástima de, ay, veme, Señor, yo no quiero disfrutar, yo no quiero vislumbrar nada, no quiero servirte, no, mira, yo mejor en la oscuridad para que nadie me vea. Esa autolástima, pues no, Dios jamás tampoco pidió eso, simplemente que nos recuerda que es en lo ordinario, en las cosas sencillas, donde se ven. También nos cuentan que unos soldados le preguntaron qué iban a hacer, y Juan el Bautista también les hizo ver que que no extorsionaran y que se comportaran de acuerdo. ¿Por qué? Porque los romanos cobraban impuestos subastando derechos, y debido a que el recaudador de impuestos solo podía cubrir sus costos, todo lo que pues se perdían mucho las ganancias. Por lo tanto, los soldados romanos eran muy odiados por abusar del gobierno que Dios les había dado. Y esto nos recuerda muchas veces que llegamos a creer que nos vamos a poder burlar de Dios, y no, mi amigo, de Dios nadie se burla. Aparentemente creemos que sí nos podemos burlar de Él, pero no. Con todo esto, Juan apuntaba hacia un bautismo mayor y una persona mayor. Todo lo que acabamos de ver, la gente lo vislumbraba, la gente se encantó de Juan, buscaban a Juan, querían más de la predicación de Juan y anhelaban escucharlo cada día más. Entonces, todo esto hacía que Juan, esa voz que clamó en el desierto, predicando la verdad, proclamando la verdad con fidelidad hacia Dios y con un amor, una adoración y una obediencia completa hacia Dios, y un celo y una pasión evangelística por predicar y enseñar la palabra de Dios. Todo esto solamente apuntaba a que hacía que la gente viniera, pero en todo esto el pueblo estaba en una expectativa, preguntándose, bueno, tal vez Juan es el Cristo que nos dicen los profetas, que nos dicen las Escrituras. Y Juan le respondió, miren,
Yo la verdad los bautizo sí en agua, pero ¿qué creen? Que viene uno más poderoso que yo y miren, aquí yo no ni siquiera lo puedo, yo no soy digno ni siquiera de agacharme y de desatarle la correa de su calzado. Les dijo, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, y su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, preguntándose todos, obviamente decían, pues él será el Cristo, pero él decía, no, miren, yo no puedo, yo no soy ni digno de atar eso. ¿Por qué? Porque los rabinos enseñaban que un maestro podía requerir casi cualquier cosa de sus seguidores. O sea, ellos decían, de plano el rabino me dice, ay, es que átame la corbata, ay, es que ponme bien el chalequito, es que tráeme el cafecito. Y eso se pensaba, y que era un honor, ay, es que le lavé el coche al rabino, ay, es que le pinté la casa, ay, es que le llevé los tacos, es que le llevé el refresco. Pero esto era considerado demasiado humillante para demandarlo. Por eso dice Juan, yo ni siquiera soy digno, de verdad, ni siquiera de atarle los zapatos. En nuestro idioma no soy digno ni siquiera de limpiarle los pies. Tenía muchas razones Juan para estar orgulloso, pero era muy humilde. Tuvo un nacimiento milagroso, un destino profetizado, un hombre llamado a cumplir personalmente grandes profetas, grandes promesas proféticas, un popular predicador, un poderoso y gran predicador, porque de verdad lo era, y porque en verdad se preocupaba por proclamar el mensaje de Dios, fiel a la palabra, y un hombre con muchos seguidores. Y lo más importante, no tuvo que irlos a buscar. Fue la fidelidad, fue la predicación, fue el amor hacia Dios, fue la pasión en la que él predicaba y proclamaba el mensaje de la palabra de Dios, que la gente venía. Porque eso es la obra de Dios, nosotros somos fieles y vendrá. Entonces, ¿cómo lo hizo Juan para ante toda tanta popularidad mantener una posición correcta? Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto. Porque tenía una idea de que su maestro era muy alto. Hermanos, debido a nuestra pequeña estimación de Cristo, a menudo no es seguro que el Señor nos confíe algo, pero en las posiciones más bajas, desde luego que sí. Cuando el gran evangelista George Whitefield estaba recibiendo mucha fama, mucho poder, él cuenta que en un momento él se creyó muy poderoso, él se creyó capaz de dominar el mundo, pero él dice que en sus oraciones gritó, que muera el nombre de George Whitefield y que viva el nombre de Jesucristo. Tal cual como este hombre Juan el Bautista lo hizo, que yo mengüe y que él crezca, que yo me haga menos, pero que Cristo crezca. Él los bautizará en un Espíritu Santo y fuego, y por lo tanto el Mesías vendría a recordarnos que él o nos salvaba del infierno y nos llevaba con él, o nos entregaba completamente al infierno. A todo el que cree, o es entregado al infierno o es entregado a la salvación de Dios. No tenemos más camino. Y aquí es donde nosotros decidiremos dónde vamos a pasar la eternidad. También él supo que él dividiría lo malo de lo falso, y por lo tanto, ante todo esto, eso desde luego que provocó una molestia, como ocurrió con Herodes, que siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, Juan lo encerró en la cárcel. Entonces Herodes, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, la relación entre Herodes y Herodías era complicada, y al casarse, Herodías se casó con una mujer, y por lo tanto vemos que él era reprendido por Juan el Bautista cuando le decía en pasajes como Levítico 18-16, que prohíben específicamente que un hombre tenga relaciones sexuales con la esposa de su hermano. Entonces encerró a Juan en la cárcel porque Juan tomó una posición tan audaz por la verdad que pues a Herodes no le pareció. El motivo del arresto de Juan por Herodes fue que Herodes temía que la gran influencia que Juan tenía sobre el pueblo pudiera poner en su poder inclinación y levantar una rebelión, ya que parecían listos para hacer cualquier cosa que él aconsejaba, porque él tenía una influencia tan fuerte sobre los judíos que si decía, si él dice, vámonos contra Herodes, lo iban a hacer, pero jamás lo hubiera hecho, nunca lo hubiera hecho, porque Juan, al igual que todos los cristianos, entendemos una cosa, que nuestro mundo es allá arriba, con Cristo. Por lo tanto, recordemos que el destino de todos aquellos que predicamos la palabra de Dios, no esperemos ser populares. Spurgeon decía, esa pasión que nazca debe de nacer únicamente por Cristo. Porque si nace por otras cosas vas a acabar muy decepcionado, querido amigo. Después de eso podemos decir como Juan el Bautista, ¿valió la pena? Por supuesto que valió la pena. Por supuesto que vale la pena
pasar cada momento por Cristo. Por supuesto que vale la pena sufrir cada instante por Él, porque a Él no le importó sufrir nada por nosotros. Y nosotros no lo hacemos, como dice el catolicismo papista, no lo hacemos porque estemos buscando premios o estemos buscando poder. Lo hacemos por el simple hecho de que lo amamos como Él nos amó a nosotros. Porque en esta salvación tan grande vemos que Cristo Jesús, al igual que Juan el Bautista, se entregó por su pueblo, así como nuestro Señor se entregó por nosotros. Después fue entregado al juicio por nosotros. Y finalmente, ahora vivimos completamente para Él, para su gloria, teniendo la misma actitud que tuvo Juan el Bautista, ya que Juan el Bautista decía, yo no soy digno. Y cuando empezó a subir su popularidad, él dijo, yo voy a menguar para que Cristo crezca, yo me voy a hacer invisible para que Cristo crezca. Hoy en día esa es nuestra tarea, que la gente vea a Cristo, no que vean tus modales, no que vean cuán famoso eres, cuán grande eres, sino que vean al Señor Jesucristo. Y esa es la tarea de todos aquellos, así como fue la tarea de Juan, demostrar en cada momento que el único y verdadero Salvador no es Caifás, no son los judíos, no es Israel, el único y verdadero Salvador es el Señor Jesucristo. Despidámonos en oración. Padre Santo, te damos las gracias porque nos permitiste estar aquí, Señor. Gracias por recordarnos a través de Juan el Bautista, Señor, que tú eres nuestro único y verdadero Salvador. Gracias por recordarnos su verdadera y única predicación. Te alabamos y te glorificamos, Señor, por todas y cada una de las cosas que suceden en este mundo, porque todas y cada una están bajo tu poder y bajo tu mando. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos, Padre, que tú sigas siendo con todos aquellos que creemos y que confiamos verdaderamente en ti, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos y te lo suplicamos. Por favor, Señor, ten a bien recordar nuestra vida, ten a bien recordar todo lo que hacemos, Señor, para tu gloria y para tu exaltación. Y sobre todo, gracias por recordarnos, Señor, que no merecíamos nada y aún así tú te entregaste por nosotros y vivimos completamente para ti, Señor. Recordemos el valor que tuvo Juan el Bautista, que si bien no todos son llamados a predicar, Señor, pero todos somos llamados a glorificar tu nombre, todos somos llamados a exaltar tu santo y bendito nombre, y todos somos llamados a, en donde sea y cuando sea, exaltar y predicar el nombre del Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por tu amor, gracias te damos por tu bendición, y gracias te damos porque ese gran ejemplo que nos das. Te pido que tú nos guardes en nuestros sueños, nos guardes en nuestras vidas, Señor, que tengamos un buen descanso, Señor, y que en cada momento nunca olvidemos la gloria que tú nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo, esa gloria que es todo para nosotros y todo para aquel que cree, y todo para aquellos que confían y que creen que el único y verdadero Señor es el Señor.